Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Julio Matos. Buenos días, amigos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo estos minutos de transmisión de la 94.5 en esta columna de opinión que nosotros llevamos los días viernes a esta hora, a las 10 de la mañana. En la audición anterior estuvimos analizando, con motivo de un hecho puntual que involucró al gobierno departamental con un medio periodístico de nuestra ciudad, estuvimos analizando algunas de las señas de identidad de ese gobierno departamental, porque, y esta será una constante de nuestro encuentro semanal, bucearemos en el análisis y trataremos de llegar más allá de las apariencias a la esencia misma de los acontecimientos políticos nacionales, pero también locales. Y como los temas nacionales, ustedes podrán tener en los medios nacionales abundante información y opinión, pero ello no ocurre en el ámbito local, donde más bien predomina una concepción de periodismo de que lo que vende es la denuncia, la estridencia, muy poco análisis. Y bueno, modestamente trataremos de aportar un granito de arena para intentar suplir esa carencia. Y uno de nuestros temas recurrentes y constantes será el análisis del gobierno departamental. En aquella oportunidad, en aquella audición, nosotros comentábamos un hecho puntual que transcurrió como una estrella fugaz en el firmamento informativo y mediático de Florida, que era, como dije, los contratos de publicidad irregulares, ilegales, entre el gobierno y un medio periodístico de nuestra ciudad. Y esa ilegalidad la analizábamos y a propósito de ella anotábamos algunos rasgos característicos que hoy volvemos a traer para compartir con ustedes. Decíamos aquel viernes que este gobierno departamental, esta intendencia del Partido Nacional con apoyo colorado que encabeza el intendente Enciso, se ha esforzado a lo largo de todo este tiempo, de estos 4 años, con tesón, con paciencia, con voluntad, con empeño, méritos todos estos dignos de mejor causa, se ha ocupado y ha realizado una actividad constante, deliberada, voluntaria, para generar una imagen, una apariencia de gestión prolija, de gestión sensible y de gestión eficiente. Observen ustedes que no estoy diciendo que la gestión tenga esas características. No estoy diciendo que el accionar del gobierno sea un accionar prolijo. No estoy diciendo que los actos de gobierno sean actos provenientes de la sensibilidad del gobernante. No estoy diciendo que la Intendencia de Florida actúe con eficiencia. Estoy diciendo algo que suena parecido, pero que es completamente distinto. Acá lo que se ha buscado no es ni la prolijidad, ni la sensibilidad, ni la eficiencia, sino la imagen, la apariencia, la idea transmitida a la sociedad a través del predominio mediático
de que su gestión tiene esos rasgos, esas señas de identidad que en realidad no son tales. Y vamos a verlos, seguramente el tiempo no nos dará, pero llegaremos hasta donde podamos y seguiremos en la audición del próximo viernes. Vamos a comenzar por la nota de prolijidad. Cuando nosotros aludimos a la prolijidad, estamos refiriéndonos a algo mucho más profundo que el simple cumplimiento de las formalidades, el respeto de las formas, el cumplimiento y el respeto de los procedimientos para la actuación administrativa. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de algo mucho más importante, de algo mucho más trascendente. Estamos hablando de que el concepto de prolijidad nos lleva indudablemente a vincularlo al de legalidad y al de transparencia. Una administración prolija es una administración que respeta escrupulosamente el marco legal, el marco constitucional, el marco reglamentario, es decir, el marco normativo que regla su actuación. Por el contrario, una administración desprolija es una administración que no cumple con la ley, que no cumple con la Constitución, que no cumple con las normas. Y una administración prolija es también una administración transparente. Cuando hablamos de transparencia, obtenemos el concepto de la física, porque lo transparentes son los cuerpos que son susceptibles de ser atravesados por la luz. Una gestión transparente es una gestión que es susceptible de ser atravesada por la luz de la opinión pública. Es una administración, es un gobierno que se preocupa por actuar de tal manera que la ciudadanía pueda conocer al detalle todas sus acciones. Por lo tanto, para que una administración, para que un gobierno, sea nacional o departamental, sea prolijo, tiene que respetar la ley y tiene que actuar con transparencia. Y en el caso del gobierno departamental de Florida, lamentablemente ello no es así. En el caso puntual que analizábamos en la audición anterior, de los contratos que hizo la Intendencia de Florida con el diario El Heraldo, violatorios de las prohibiciones legales según las cuales el intendente y en general los gobernantes no pueden hacer negocios con sus subordinados, en ese caso puntual que nosotros mencionamos, se ve cómo la Intendencia violó la ley, como la Intendencia no actuó de acuerdo al mandato legal, como el intendente vulneró y no hizo caso de la prohibición que la ley le imponía. Y cuando fue sorprendido, cuando fue, si hablamos en términos futbolísticos, encontrado en posición adelantada, fuera de juego, merced a gestiones de la bancada Frente Amplista en la Junta Departamental y al dictamen claro del Tribunal de Cuentas, el intendente no tuvo mejor idea que echarle las culpas al Tribunal de Cuentas, decir que éste había cambiado de opinión y que así como había un dictamen en la Junta Departamental que decía que esos negocios con el Heraldo eran ilegales, él tenía un informe en contrario. Y esto hubiera quedado desapercibido si no fuera porque un edil Frente Amplista requirió, por la vía del pedido de informes, la documentación oficial a la que aludía el señor intendente, según la cual el Tribunal de Cuentas lo avalaría para contratar publicidad con el Heraldo. Y, oh sorpresa, ese informe fue contestado por el señor intendente diciendo que eran informes verbales del Tribunal de Cuentas, lo cual quiere decir que no tenía absolutamente nada, que el único documento que valía y que existía era el que había llegado a la Junta Departamental. Esto demuestra, en primer lugar, este episodio demuestra en primer lugar que no se respetó la ley y en segundo lugar que demuestra que se trató de engañar, de inducir en error a la opinión pública, aludiendo a una información contradictoria del mismo organismo que no era tal, que no existía. Pero podemos abundar en otros casos que demuestran la desprolijidad de la administración en CISO. Hay una ley que se llama de acceso a la información pública, que fue sancionada en el periodo pasado, que establece la obligación de
todos los jerarcas del gobierno de publicitar, colgando en la página web del organismo correspondiente, la información relativa a cuáles son sus gastos en materia de publicidad. Porque son gastos muy sensibles, porque muchas veces cuando uno gasta en publicidad, cuando los políticos gastan en publicidad, lo que hacen es, en definitiva, quedar bien con algunos medios de prensa para que después los traten bien cuando vienen las campañas electorales. Y atendiendo a esas circunstancias, y como son los dineros de todos, los recursos del pueblo, esa ley de acceso a la información pública estableció la obligación de los gobiernos, entre ellos de los gobiernos departamentales, de dar a conocer mes a mes el gasto en publicidad. Obviamente que en la administración Frente Amplista, en la administración Giacchetto, esta ley, como todas, se cumplió a rajatabla, y mes a mes se publicaba en la página web de la Intendencia de Florida lo que ésta gastaba en el mes anterior en materia de publicidad. A este gobierno blanco que encabeza el señor Enciso le resultaba difícil cortar abruptamente con esa costumbre. Por lo tanto, los meses del 2010 y de julio del 2010 en adelante y el año 2011 siguió cumpliendo con esta obligación y nos permitió a quienes seguimos la misma ir advirtiendo con alarma que cada mes que transcurría el gasto en publicidad se inflaba, que cada mes se gastaba más que el mes anterior, hasta que el último mes en que publicó esa información fue en diciembre del año 2011. Desde enero del 2012 en adelante, esa información se descolgó de la página web de la Intendencia de Florida. ¿Esto qué quiere decir? Que no se cumple con la ley, o sea que no se cumple con el principio de legalidad y que no se es transparente porque no se informa a la opinión pública de un planteo de algo que la opinión pública tiene derecho a saber porque son los dineros de la gente lo que se gasta. Otro ejemplo más de desprolijidad de la administración Enciso. Voy a poner un tercer ejemplo y con esto liquidaríamos con los comentarios por el día de hoy. Hace pocas semanas se sacudió el ambiente informativo de Florida cuando el intendente decidió cesar a la directora de promoción social de la Intendencia, Jacqueline Dárdano. Se hizo una conferencia de prensa el martes 8 de abril, bien digo, en la cual el intendente, con seriedad, con solemnidad, le explicó a la gente que había dado ese paso, que había resuelto separar a esta jerarca de su gobierno y que le dio las razones por las cuales, informó a la opinión pública las razones por las cuales tomaba esta decisión. Ahora, hete aquí que en esa misma fecha, el 8 de abril, la señora Jacqueline Dárdano seguía siendo jerarca de la Dirección de Promoción Social y lo siguió siendo hasta el 21 de abril, porque en realidad el cese se produjo el 21 de abril, es decir, 13 días después de que se hizo la bulla, 13 días después de que se hizo el pamento, 13 días después de que se anunció la medida que se iba a tomar. Hay gente que no le da importancia a estas cosas, pero creo que revelan una falta de apego a precisamente los procedimientos y una falta de prolijidad en la administración. Y para que quede claro de alguna forma con un ejemplo lo que nosotros queremos decir, imagínense ustedes por un momento que la Honorable Sala de Representantes, que se reunió en la Florida en agosto de 1825, hubiera actuado con los mismos criterios que actuó el intendente Enciso en este caso, que el 25 de agosto en la Piedra Alta hubiera publicitado que declaraba írritos nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre todos los vínculos que nos unían al Imperio de Brasil, al de Portugal, a la corona y a la corona de España, pero que en realidad la independencia la hubieran declarado el 7 de septiembre siguiente. Sería poco serio, ¿no? Sería poco serio. Bueno, esta administración es poco seria y por lo tanto es desprolija, a pesar de que gaste vagones de plata para hacernos creer a los floridenses todo lo contrario. El próximo viernes seguiremos con comentarios como estos. Hasta entonces. Esto fue Las Opiniones que Importan.
en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.